Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Solórzano de la Prensa del Sur, porque para nosotros el norte es el sur. Y quisiera conversar hoy, 26 de agosto 2026, por algunas cosas que están pasando en Venezuela, sobre todo leyendo El Nacional. Veo que Delcy Rodríguez no escatimó en ofertas para la recuperación. Delcy Rodríguez el lunes en la noche hizo una locución donde se explayó en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de La Guaira, la entrega de 4.000 viviendas, ayuda, exoneración de créditos en los bancos, en la banca pública y toda una serie de promesas que regularmente no se cumplen porque ya sabemos cómo actúa este personaje. También habló de tratar de eliminar, o va a tratar de eliminar, o lo dijo directamente, voy a eliminar todas las alcabalas en las ciudades y por supuesto en las carreteras, es decir, las alcabalas que han servido para el matraqueo nacional, para que la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana se lucren extorsionando a las personas cada vez que las personas deban pasar por una alcabala, que es todos los días, porque las personas que van a trabajar deben pasar por esas alcabalas y obviamente los bajan de la mula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ella está planteando que va a eliminar las alcabalas. Sin embargo, en una encuesta que hicieron algunos medios, que se les preguntó a algunas alcabalas que todavía, o las mismas que están funcionando en Caracas, y los policías se ríen porque dicen que no hayan qué decir, toda vez que no es verdad que eso está pasando. Sin embargo, entre líneas se puede leer que ella está tratando de quitarle poder al señor Diosdado Cabello, al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y esto porque las alcabalas obedecen a las órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores. Ella se está pasando por encima a Diosdado Cabello y le está quitando ese poder, porque obviamente parte de la matraca que se hace en las alcabalas va directamente al Ministerio de Relaciones Interiores y por supuesto esas coimas se reparten entre todos, porque recuerden ustedes que ese es un gobierno forajido y todos actúan de esa manera. Y también habló de que la Cruz Roja va a tratar de intervenir para lograr, primero, investigar y hacer un censo de toda la población penal que existe en las putrefactas cárceles venezolanas, saber quiénes tienen necesidad urgente de ir al médico, de hacerles un diagnóstico, de pasarlos a hospitales, pero sabemos que obviamente forma parte de una retórica, de un discurso que obviamente sabemos que eso no va a llegar a nada. Y por supuesto, nosotros no vamos a creer ni vamos a comprar esa mentira. Desde luego que vamos a tratar de hacer el seguimiento, pero entendemos que esto es una estrategia de Delcy Rodríguez para quitarle poder a Diosdado Cabello. Y obviamente esto está acorralando a Diosdado Cabello, por cuanto esto debe ser órdenes de Marco Rubio y Donald Trump. Irle quitando poder y descolocando a Diosdado Cabello para ver cuándo van definitivamente por él o qué va a pasar con él. Debería ya Diosdado Cabello obviamente estar organizando una salida, buscando un plan B que le permita sobrevivir al acoso y por supuesto al cerco que le tienen los Estados Unidos por las múltiples experiencias y expedientes que tienen de él en los Estados Unidos. Inclusive él está vinculado a Nicolás Maduro toda vez que él forma parte del cartel de los soles, y esto por supuesto lo debe tener muy preocupado. Sin embargo, volviendo a Delcy, obviamente ella no va a cumplir con nada de lo que está diciendo. Esto es una cosa que llaman huir hacia adelante. Ella está tratando de huir hacia adelante, echando cuentos y tratando de ver cómo se queda un tiempo más en el poder. Obviamente la mesa de la unidad, ya que hablamos de la mesa que está tutoriada por Marco Rubio y Donald Trump, hay algunos tiempos allí que nosotros como venezolanos entendemos que esos tiempos no obedecen a nuestros tiempos, porque los tiempos del venezolano son tiempos de inmediatez, de ya para allá, de rápido, pero el gobierno norteamericano no funciona con esos tiempos nuestros, porque el gobierno norteamericano funciona con unos tiempos americanos, es decir, la mesa se va a reunir cada vez que Donald Trump y Marco Rubio ordenen que las mesas se reúnan y que vayan haciendo un plan, una estrategia que permita primero el Tribunal Supremo de Justicia, luego escoger las personas que van a ser las que van a tutoriar y a investigar quiénes son las personas que van a aspirar esos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia,
luego vendrá el CNE y posteriormente en diciembre probablemente empecemos a ver una luz al final del túnel con relación a lo que tiene que ver con las elecciones que probablemente sean a mediados o en el tercer trimestre del año 2027. Esto está por verse. Así que, por supuesto, nosotros como venezolanos nos angustiamos y pensamos que esto tiene que ser ya y resulta que esos tiempos no son nuestros. Porque en definitiva, si no hubiese sido por Donald Trump y por, por esa gesta de resolución absoluta, cuando se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, todavía estuviésemos nosotros penando con ese señor, el bigote, en el poder. Ya esto es el pasado y obviamente tenemos que esperar, entender que esos son tiempos de la administración de Donald Trump. No tenemos que preocuparnos, tenemos que seguir atentos y presionar para que esto se dé. Por ejemplo, el caso de los presos políticos, y hay que insistir en esto, siguen 400 personas todavía detenidas. El hijo del general Baduel, quien murió en la cárcel en manos del gobierno, todavía sigue detenido, ha sido torturado innumerables veces en la cárcel donde se encuentra. Entonces, obviamente, su hermana, que es la que está guapeando para poder ayudarle y denunciarle al mundo cuál es la situación, no solamente de su hermano, sino del sinfín de presos políticos que no sabemos exactamente cuándo los van a liberar. Obviamente tenemos que insistir en esto de los presos políticos. Son nuestros presos, son nuestras personas que están presas por el hecho de haber pensado diferente, por no aceptar la retórica del gobierno de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. Delcy había hablado que se habían liberado 110 personas. Es mentira, apenas salieron 75, 80 personas. No se sabe a ciencia cierta exactamente cuántas personas salieron. Y por supuesto no salen en libertad plena, sino que los dejan con un grillete o en su defecto presentándose cada 30 días en algún tribunal de Caracas. Y esto trae como consecuencia una segunda dolencia, un segundo sufrimiento para las personas que quedan liberadas. Que si son del interior tienen que ir cada 30 días a Caracas, buscar recursos para pagar un vehículo, para irse en autobús, para presentarse a la hora que les pauten las audiencias en esos tribunales. Esto es realmente lamentable, es terrible, es grosero, es inhumano y obviamente nosotros tenemos que alzar la voz para exigir que eso termine de una vez por todas. También tenemos que advertir que la doctora Lourdes Afiuni le dieron libertad plena, pero su hermano, que ayer hizo una entrevista en un canal de televisión, hizo saber que efectivamente su hermana, él fue a tramitarle el pasaporte y resulta que tiene una alerta roja. Es decir, que no puede sacar el pasaporte porque aun cuando le dieron libertad plena, sigue con una alerta roja en el SAIME y entonces tiene que ir ella personalmente para poder tramitar y ver de qué se trata esta alerta roja para sacar su pasaporte, porque ella quiere salir al exterior a reencontrarse con su familia, fundamentalmente con su hija, y a conocer a sus nietos. Hasta allí el atropello, la grosería y el colmo de esta dictadura oprobiosa, que no hace más que hacerle la vida de cuadrito a los venezolanos. Ya está bueno ya, estamos cansados y queremos que la mesa de la unidad, queremos que Marco Rubio y Donald Trump tomen una decisión. En el caso, por ejemplo, de la electricidad, que empezaron a racionarla en Caracas, en los centros comerciales y en algunas urbanizaciones de Caracas, ya llegó el racionamiento de electricidad a Caracas. Ahora bien, ¿de qué se trata? Se trata de que se está hablando de que hay que racionar la electricidad. ¿Cuál racionamiento si la electricidad no llega? Si tenemos muchos años sin electricidad en todo el país, si en la represa del Guri se dejaron morir todas las turbinas que habían allí, esas turbinas las hicieron los alemanes y obviamente hay que gastar cualquier cantidad de millones de dólares para poder empezar a reconstruir eso que el chavismo abandonó, que el chavismo dejó morir. Todas las instalaciones de electricidad fueron destruidas y sin embargo en la época del finado Chávez le entregaron a un señor llamado Alejandro Betancourt, que ahora es socio de la Delcy Rodríguez, para tramitar venta de petróleo, tramitar toda una serie de mecanismos en materia petrolera, cuando este señor fue el que se llevó 2.000 y pico de millones de dólares
para comprar unas plantas para que supuestamente hubiese electricidad en todo el país. Sembraron al país de unas plantas usadas que nunca funcionaron, y sin embargo este señor, con la venia de los Estados Unidos, está haciendo negocio en materia petrolera. Esto es la cosa que uno no entiende, y uno sabe hasta cuándo vamos a soportar toda esta desidia, todas estas contradicciones. No sabemos, el gobierno no da respuesta y el pueblo no aguanta más. Ya está bueno, ya queremos una salida a la situación de Venezuela. Queremos que haya una luz al final del túnel, que nos digan cuándo van a ser las elecciones, cuándo se va a elegir el Tribunal Supremo de Justicia, quiénes van a ser las personas que van a monitorear y que van a hacer el seguimiento de las personas que van a aspirar a esos cargos, también al cargo del Consejo Nacional Electoral, de los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién va a revisar la data? ¿Quién la va a limpiar? Es decir, eso está complicado. Por lo tanto, nosotros como venezolanos y desde la prensa del sur alertamos a que estemos vigilantes de todo esto, por cuanto esto nos perjudica enormemente a todos, a los de adentro y a los de afuera. A los de adentro porque están sufriendo en carne propia las vicisitudes de esta dictadura oprobiosa, y a los que estamos afuera porque queremos regresar y no podemos, porque tenemos la ley Bolívar, tenemos la ley de amnistía, que en el artículo 9 dice que todos los que pedimos asilo en cualquier país del mundo vamos a ser investigados y tenemos que presentarnos al llegar a Venezuela a un tribunal para que el tribunal decida qué hacer con nosotros. Es decir, que estamos atrapados sin salida. Por supuesto, tenemos que seguir arreando, echando hacia adelante y denunciando todo este tipo de cosas para que de una vez por todas se logre la salida y se logre la libertad que tanto ansiamos. En otro orden de ideas, aclara el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella que las deportaciones en Colombia no afectarán a venezolanos que están regularizados. El señor presidente de Colombia dio unas declaraciones infelices en días pasadas, y por supuesto esto alertó a todos los venezolanos. Hay 2,5 millones de venezolanos viviendo en Colombia, muchos regularizados, pero también hay un sinfín de personas que no están regularizadas, que son gente buena, gente honesta, gente trabajadora, y que lo que quiere es aportar al progreso de la hermana República de Colombia. Sin embargo, con esta decisión del gobierno del doctor de la Espriella, obviamente la cosa se complica, aun cuando el ministro de Relaciones Interiores, Rodrigo Lara, dijo que los venezolanos que están regulares no les va a pasar nada, sino que se trata de las bandas armadas que de alguna forma conviven en la sociedad colombiana y hay que perseguirlas, cosa con la cual nosotros estamos de acuerdo, pero desde luego esto tiene que ser vista con lupa y con mucha delicadeza, por cuanto hay muchísimos venezolanos honestos trabajando en Colombia. Y cuando a nosotros como venezolanos en la década del 70 y 80 nos tocó tenderle la mano a los colombianos que vinieron en masa, alrededor de 5 o 6 millones de colombianos que llegaron a Venezuela, y le tendimos la mano, nunca los perseguimos, hicieron vida, se casaron en nuestro país, hicieron familias, viven algunos todavía en nuestro país, y por supuesto tiene que ser recíproco. Yo creo que el doctor de la Espriella tiene que tener mucho cuidado con atacarnos de esa manera, toda vez que nosotros somos unos aliados de Colombia, somos hermanos colombianos, hermanos venezolanos, colombos venezolanos, y por eso quisiéramos pues que se nos trate con mucha delicadeza, con mucha educación, y que a los que tengan que llevarse porque cometieron delitos que se haga, pero que no nos persigan en general. Tiene que haber un tamiz, tienen que tapizar los que son buenos, muy buenos, y por supuesto si hay algunos malos, que se los lleven y que hagan con ellos los que las leyes colombianas tengan a bien hacer, para que paguen los delitos que hayan los delitos que hayan perpetrado. Obviamente esto es una noticia en desarrollo y vamos a seguir por supuesto hablando de todo esto más adelante. Dice aquí el Nacional que el tribunal reprograma inicio del juicio de Alex Saab, es decir, lo extendieron para una fecha para el 16 de noviembre del 2026. Esto es por una razón elemental. Alex Saab está negociando con el gobierno federal, con el gobierno de los Estados Unidos, porque tiene mucha información de Maduro, de Cilia y de todo el entorno de esta dictadura, y por supuesto esto lo va a hacer Alex Saab, primero porque lo trataron de la manera más vergonzosa,
lo llamaron colombiano, le dijeron que había sacado una cédula falsa y se lo entregaron a los Estados Unidos cuando lo habían recibido como un héroe en la época de Nicolás Maduro. Alex Saab se va a vengar y por supuesto va a echar el cuento completo de qué fue lo que pasó, quiénes están involucrados, cómo, dónde y cuándo. De tal manera pues que esto forma parte de una estrategia de los abogados de Alex Saab para permitirle a él, a Alex Saab, convertirse en una ficha clave para el juicio de Nicolás Maduro. Y por supuesto esto va a enterrar mucho más a Nicolás Maduro y eso es bueno, es importante y a su vez eso le va a permitir a Alex Saab bajar su pena. En vez de pagar 30 años, quizás pague 20 o 15, pero por supuesto está negociando para salir librado y para enlodar a todos los que lo perjudicaron en esa oportunidad. También dice el Nacional que Estados Unidos planea retirar miles de visados a solicitantes de asilo. Alrededor de 200.000 personas están en tela de juicio, están en pico de Zamuro, como decimos en Venezuela, porque el doctor Landau, que es del Departamento de Estado, está advirtiendo que van a eliminar alrededor de 200.000 visas que se fueron dadas entre el 2016 y el 2026. Así pues que si tú lograste una visa o tienes una solicitud de asilo, es importante que te comuniques urgente con tu abogado para que te diga a qué atenerte y qué alternativas tienes en tu caso, porque la cosa está bien difícil en los Estados Unidos con las redadas migratorias y con el ICE que se está llevando. En este mes de julio se llevaron alrededor de 30.000 personas en todos los Estados Unidos. Es decir, que van en el orden de las 400.000 personas deportadas, inclusive venezolanos en Liberia, en África. Es decir, una cosa monstruosa, desastrosa, inhumana y que no sabemos a qué obedece. Porque si soy venezolano y me van a deportar, depórtenme a mi país o a un país amigo, un país de habla hispana. ¿Cómo me van a deportar a Liberia, en África? ¿Dónde queda Liberia? Para empezar por allí. Es decir, es una situación dramática y por supuesto de esto vamos a seguir hablando más adelante. Hasta aquí la prensa del sur, porque para nosotros el norte es el sur. Feliz noche.